Buenas tardes, bienvenidos a otra entrega de Ética Psicológica, un proyecto de Ascofapsi, Colsic y la Universidad del Rosario. El día de hoy nos acompañan la magistrada Andrea Liliana Ortiz y el magistrado Jesús Alberto Duque Villegas de los Tribunales Deontológicos y Bioéticos del Colegio Colombiano de Psicólogos para, a través de su experiencia en procesos y expedientes, aportar a la práctica ética de la profesión. Magistrados, ¿cómo se encuentran? Muy bien, Orlando, muchas gracias. Sí, muy bien y muy contentos de estar aquí. Un saludo especial. Los invitamos hoy a dialogar sobre sus experiencias y conocimientos en los tribunales. Entonces quisiéramos iniciar precisamente por esa parte, por experiencias. ¿Qué podrían contarnos? ¿Qué han aprendido? ¿Qué les ha dejado el participar dentro de los tribunales? Andrea, quizá. Sí. Pues realmente la experiencia más interesante es todo el aprendizaje de la implicación tan grande de considerar los tribunales y todos nuestros lineamientos deontológicos como orientadores en la buena praxis del ejercicio profesional, pero no para esperar la sanción, sino para orientarnos de forma preventiva en informarnos sobre cuáles son esos deberes que como psicólogos pueden proteger una buena praxis en el ejercicio profesional. Entonces, la experiencia más importante es cada vez más hacer énfasis en cómo es tan importante estos deberes, estos lineamientos deontológicos que aparte de nuestro código que está en la ley 1090, también están descritas unas doctrinas que son fundamentales para darlas a conocer de manera preventiva tanto a los estudiantes que están en formación de psicología como a los psicólogos que están también intentando incursionar en nuevas prácticas del ejercicio profesional. Entonces, este es como uno de los puntos que he reflexionado en el tiempo que llevo como magistrada. Me gusta esa posición de Andrea Liliana porque de hecho ha subrayado el tema de orientarnos y por otro lado de tener una actividad preventiva. Y me parece que la mejor manera de orientarnos y de tener esa actividad preventiva en el ejercicio de la psicología es precisamente tener claridad ética. Para poder llegar a una postura ética, pues nosotros como magistrados o miembros de los tribunales hemos ido desarrollando o aprendiendo conceptos éticos que antes de pronto no teníamos muy claro en nuestro ejercicio profesional y esos conceptos éticos son el punto de partida para asumir una postura ética, que es precisamente lo que tú acabas de decir, es decir, tener una actitud preventiva del buen ejercicio de la psicología. Y poder llegar a una postura ética, pues implica tener juicios éticos, formarse una idea acerca de si algo es ético o no es ético. Y me parece que el aprendizaje en ese sentido se reduce a la expresión de deliberación ética, es decir, reflexionar éticamente, pero con otros, con compañeros de los tribunales, con colegas de la psicología, con miembros de la academia, con profesores, con supervisores. En realidad creo que ha sido supremamente interesante y aleccionador esta experiencia nuestra. Sobre esta experiencia, quisiera ahondar un poco. Sé que hace poco estuvo el encuentro de magistrados y que es una experiencia formativa para todos ustedes. Mm, Quisiera saber cómo son estas experiencias, qué hacen los magistrados para formarse en ética, cuáles son los diferentes eventos, acciones y qué tipos de aprendizajes constantes se dan para la deliberación, para llegar a mayores conocimientos en ética aplicada. Uh-huh. Pues en este último encuentro que tuvimos, vamos a conversar un poquito de los temas tanto prácticos como teóricos que profundizamos. Digamos que los encuentros son momentos de diálogo, creo yo, y ahorita lo miramos juntos, en que diferentes tribunales, porque nosotros como tribunales estamos ubicados en diferentes zonas del país, por tanto, la mirada histórico-cultural varía en tanto al análisis de casos como a los tipos de situaciones que se presentan en esos dilemas diarios del ejercicio profesional. Entonces, estos encuentros nos permiten, en primer punto, vernos como parte de un proceso que al finalmente vela por la buena praxis,
pero que debe tener en cuenta diferencias regionales, diferencias que se presentan hasta en la forma de lectura de los casos. Entonces, los encuentros permiten, primero, la integración interregional de las posturas, casos de las diferentes visiones de los tribunales. Y en segundo lugar, un punto muy importante es la actualización teórica y también de tendencias de la psicología, como sucedió en este encuentro, donde en esa actualización teórica pudimos revisar temas muy vigentes de la telepsicología, la teleorientación y algunas disposiciones y recomendaciones, como también un análisis teórico y práctico de casos que debíamos previamente analizar, de situaciones ficticias, pero basadas en casos reales, para proponer alternativas de solución, alternativas de análisis y a la vez identificar esos principios que estarían siendo afectados por un ejercicio irregular, irresponsable o de tipo desprevenido de un psicólogo. Sí, me parece que tú lo has explicado muy bien, has indicado, digamos, las principales fuentes de capacitación para nosotros dentro de un encuentro de magistrados, encuentro de los tribunales. Yo agregaría a eso que en la práctica nuestro proceso de aprendizaje para hacer muy bien nuestra labor está como en el marco del aprender haciendo o del actuar, reflexionar y aprender. Esta cadena de conceptos, actuar implica a que nos vemos abocados a enfrentar diariamente los diferentes casos o los diferentes procesos que son objeto de nuestra reflexión, en nuestra deliberación ética al interior de los tribunales. Tenemos que reflexionar acerca de cómo abordar cada uno de los casos y cómo ser justos en nuestras decisiones. Y tenemos que aprender, en tercer lugar, en el marco de los conceptos y la reflexión ética que han hecho los filósofos, que han hecho los psicólogos, que se hace en la academia, que hace ética psicológica, que hace el Colegio Colombiano de Psicólogos, que hacen las diferentes universidades que están al frente de la reflexión ética de la psicología en Colombia. Desde ese punto de vista, si nosotros actuamos, reflexionamos y estamos aprendiendo, pues cada vez tenemos una mejor gestión en los tribunales. Y eso hace parte también el ejercicio que hacemos en los encuentros, que es un escenario de reflexión. Otro escenario de reflexión es lo que nosotros llamamos las salas plenas, que nos reunimos los magistrados, los 7, 8, 9 magistrados de un mismo tribunal y reflexionamos sobre casos reales que deben ser resueltos o casos ficticios o temas generales que resultan del interés mutuo. Muy bien, me parece que hay muchos espacios de aprendizaje y eso nos ha fortalecido a cada uno de nosotros en nuestra experiencia profesional. Bueno, y siendo estos aprendizajes, en algún momento hay que aplicarlos. ¿Cómo son estas experiencias ya al momento de ejercer como magistrados, de llevar a cabo la labor de magistrados? ¿Cómo es esta labor? ¿Cómo la describirían? ¿Qué es lo que hacen cotidianamente? Pues yo creo, como lo decía muy bien Alberto ahora, y explicaba minuciosamente el tema del actuar, pero muy conectados con principios éticos, análisis que desde las capacitaciones con filósofos expertos en esos conceptos que sustentan los principios universales éticos, y también conectándolo con las capacitaciones jurídicas desde toda la perspectiva del derecho disciplinario, ¿por qué no el derecho también probatorio? Y por qué no algo de derecho penal para comprender un poco esta ruta de movimiento de los expedientes que parten a partir de las quejas que los usuarios establecen. Entonces, en esa conexión que indicaba Alberto, nuestro punto de ejercicio tiene de referencia
no solamente quedarnos en la queja como tal, es decir, en la queja como falta, eso sería un error, sino realmente revisar las evidencias, pruebas y, lógicamente, esa parte de quien es el afectado o el investigado, en este caso el psicólogo, que expresa también qué ha sucedido. Porque al final de un buen análisis es lograr que ambas partes, que tanto desde la sala, desde el mismo tribunal, como el investigado, el psicólogo, eso que va más allá de la sanción, se dialogue como una experiencia de autoaprendizaje donde se inserten esos factores que de pronto fueron omitidos, no con una intención de daño, sino de pronto por algún olvido, por alguna actuación, ya por exceso de, digamos, de confianza en la misma praxis, o a veces porque se consideraba que eso no debía ser así. Entonces, ese análisis permite que al final, más allá de encontrar que una sanción es la que cierra un caso, es ese ejercicio pedagógico dialogado que garantice que realmente es un proceso de aprendizaje de ambas partes, tanto de quien fue el investigado como también del mismo tribunal que está cumpliendo con el artículo 12 de nuestra ley que nos dice que debemos velar como tribunales por la buena praxis y el cuidado de nuestra profesión. Y la profesión incluye tanto al psicólogo investigado, lógicamente, pero más que todo al usuario. Entonces, también el usuario, al observar que hay una definición de su queja, también se siente cuidado, se siente que es digno de un cuidado, como muy bien lo hemos aprendido en nuestros procesos de actualización que tenemos permanentemente. Entonces, creo que esa es como, de mi parte, como esa experiencia de unos encuentros dialógicos que permiten lograr que más allá de encontrar sanción o encontrar cuál es el tipo de falla que podemos sancionar, es encontrar esos elementos que fueron faltantes quizás y luego cerrarlo con un ejercicio pedagógico reflexivo. Muy bien, Andrea. Me parece que tú has mencionado, digamos, en lo que consiste propiamente el proceso deontológico y bioético, partiendo de la queja, y frente a eso, pues, me parece que has dado una explicación muy clara. Yo agregaría algunas cosas relacionadas con nuestros colegas psicólogos que en algún momento han sido cuestionados ante el tribunal. Y lo que sugeriría es lo siguiente. Me parece que los tribunales siempre actuamos con un motivo. El motivo puede ser una preocupación de nosotros frente al ejercicio de la psicología, y ahí hablamos que iniciamos un proceso de oficio o con base en una queja que alguno de los clientes o usuarios de los psicólogos presentan ante el tribunal, o una solicitud de alguna autoridad, bien sea del gobierno o bien sea una empresa privada, pero siempre actuamos con un motivo. O sea, hay que subrayar que no somos arbitrarios o que no hacemos investigación de psicólogos porque sí, porque se nos ocurrió simplemente o porque hay un motivo de persecución o algo así, de ninguna manera. En segundo lugar, nosotros nos preguntamos, y esto ya hace parte de la deliberación ética, si se justifica iniciar el proceso, es decir, si hay una conducta que realmente haya sido realizada o ejecutada por alguno de los psicólogos y que esa conducta sea contraria al código deontológico y bioético, y que además tengamos claro quién fue el psicólogo o la psicóloga responsable de esa conducta. Si nos podemos dar respuesta afirmativa a eso, ahí sí iniciamos la investigación formal. Pero la investigación formal, ¿en qué consiste? Fundamentalmente en escuchar al psicólogo o a la psicóloga, aclarar lo que sucedió, definir si el psicólogo o la psicóloga son responsables o si son inocentes de la conducta no ética que se les achaca.
Y supongamos que se llega a la convicción de que el psicólogo o la psicóloga sí es responsable de esa conducta. Entonces generamos una resolución de cargos, pero para seguir en el proceso de deliberación ética con el psicólogo o la psicóloga que está siendo investigado o investigada, pues básicamente ofrecemos, digamos, todas las garantías que tenemos que ofrecer, que son las de ley. Es decir, que el psicólogo pueda decir, oiga, yo no estoy de acuerdo con eso. Esos son los descargos, que pueda aportar pruebas que demuestren que él no es responsable de eso que se le endilgó, de eso que se le está acusando. Y por otro lado, que también pueda solicitar pruebas si considera que debe solicitarlas, para llegar finalmente, y aquí cierro, a un fallo absolutorio o sancionatorio según sea el caso. Pero si hay un fallo sancionatorio, como tú lo decías, esto debe estar basado en la certeza que esté fundamentada en plena prueba sobre los hechos. Es decir, que no solamente tengamos certeza, sino que esa certeza la podamos demostrar con pruebas claras, pruebas que sean incontrovertibles. Y por otro lado, no solamente que la conducta sea demostrada, sino que efectivamente sea violatoria del código deontológico y bioético. Y en tercer lugar, que el psicólogo haya tenido, como tú lo dijiste muy claramente, que haya tenido culpa o que haya tenido mala intención en, en violar esa norma de nuestra profesión. Esto es un proceso de liberación, no solamente entre los magistrados, sino también con el psicólogo o la psicóloga. Dentro de la ética en general, sabemos que en muchas circunstancias no hay una sola solución y no hay solo una manera de ver situaciones y circunstancias. Veo que en ambas perspectivas han hablado bastante de la formación, de la educación y del diálogo, más que de un proceso donde se busca exclusivamente la culpa. Entonces, a lo que voy con con este tema es preguntar, ¿qué rol dentro de estos procesos que se llevan a cabo dentro de los tribunales tiene la deliberación, tanto de entre magistrados, la discusión de posturas éticas, como por parte del psicólogo que pueda encontrarse en un proceso dentro de los tribunales? Su deliberación, lo que él considere, las diferentes perspectivas éticas que pueda tener. ¿Qué rol tiene este tipo de consideraciones y de deliberaciones y de pensamientos naturalmente más éticos que jurídicos? Sí, pues como lo estaba nombrando ahora Alberto, y, y nos complementaba todo el debido proceso, diríamos así, ese diálogo que hemos los dos coincidido en el concepto del diálogo, en esa acción del diálogo, es fundamental, diríamos, antes, es decir, cuando recibimos el proceso, el expediente, durante el mismo, cuando se está recibiendo el material probatorio, todo lo que es la prueba, la evidencia, y durante el análisis también, durante ese análisis que nos permite identificar no solamente la categoría jurídica, como tú lo decías ahorita, Orlando, que más allá de enfocarnos en un tema netamente jurídico, es realmente reflexionar qué principio sería el afectado desde todo lo que hemos aprendido en cuanto a los principios de el actuar desde la no maleficencia, el principio de la dignidad, la autonomía, la responsabilidad. ¿Cuál sería ese que más se afecta y qué riesgos podría tener para el usuario, por ejemplo? Esto es algo que pensamos mucho en el diálogo durante el análisis de las mismas evidencias o pruebas. ¿Qué consecuencias podría tener el que no tomemos, digamos, alguna ruta orientada a una sanción posible? ¿Qué podría pasar? ¿Será que puede repetir, puede reincidir si esto no hubiera ocurrido y no hubiera llegado aquí como una queja? ¿Cuántos otros usuarios podrían estar afectados? O cuando realmente la queja, digamos, no tiene prueba o sustento, también decimos y nos ponemos en el lugar, esto sí desde un análisis muy empático,
del investigado, es decir, también qué está pensando, ¿cierto? La angustia, la sensación de estar investigado cuando quizás también la queja no tiene una argumentación o un sustento que realmente indique que existió alguna falla. Entonces, en este sentido, nuestros diálogos siempre permitirán ese encuentro reflexivo basado en el cuidado. Digamos que no es enfocarnos únicamente en la categoría jurídica, sino desde el cuidado de las tres esferas, del usuario, de la profesión y del mismo psicólogo investigado. Desde esa perspectiva, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuáles serían esos posibles dilemas, tanto entre los principios que se estarían afectando para poder tomar una decisión? ¿Y cuál sería la mejor ruta como ejercicio pedagógico adecuado? Entonces, esos análisis dialógicos siempre serán la base fundamental para tomar decisiones, y por eso es que somos tres, ¿no? Casi en la sala somos tres, porque ese número permitirá un consenso al final, ¿no? Y ese tema de la deliberación, de la reflexión, del cuidado en esas tres esferas que tú has mencionado, me parece que nos ayuda a tener un contexto muy claro acerca de la profundidad de la deliberación ética y del impacto que tiene tanto nuestra actuación como psicólogos ante los usuarios como nuestra actividad como miembros de los tribunales. Orlando preguntaba acerca del rol de la deliberación ética, y yo agregaría que pues básicamente hay deliberación ética cuando se presentan dilemas, y Sí. cuando se presentan dilemas son posturas contradictorias o de difícil resolución. Ambas posturas resultan, o ambas o más posturas resultan igualmente atractivas, pero también ambas posturas pueden resultar repulsivas, en el sentido de que tienen beneficios, pero también pueden tener potencialmente perjuicios. A veces los psicólogos nos hemos concentrado bastante en el tema de reflexionar acerca de los dilemas éticos, pero digamos que muchas veces depende de qué postura asumimos frente también a los dilemas éticos. Algunos psicólogos consideran que los dilemas éticos se pueden resolver de alguna manera y que hay una buena respuesta para resolver un dilema ético. Hay otros psicólogos que consideran que los dilemas éticos no tienen una respuesta acertada y que desafortunadamente en nuestra práctica profesional, en cualquiera de los contextos donde los psicólogos podemos actuar, nos vamos a ver enfrentados a diferentes dilemas éticos. Y esos dilemas éticos deben ser resueltos si asumimos que los dilemas éticos pueden ser resueltos, o deben ser manejados inteligentemente por cada psicólogo en su contexto, si asumimos que los dilemas éticos en muchos casos podrían no tener una solución única y una solución necesariamente acertada. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Me sirve para pensar también, que es uno de los aprendizajes que hemos hecho en los tribunales, y es que este carácter nuestro de la psicología, donde nos hacemos cargo del cuidado, como tú decías, Andrea, del cuidado de nosotros mismos para poder cuidar a otros, también nos enfrenta a la intimidad y a la subjetividad de las personas, y eso que es tan sagrado, tan propio de las personas, me parece que nos enfrenta justamente a ese escenario de dilemas éticos y nos carga con un peso muy significativo, que yo me atrevería a mencionar que tener que hacerse cargo de dilemas éticos como parte propio del ejercicio de la psicología es un riesgo psicosocial, y en ese riesgo psicosocial nosotros debemos ser conscientes de que existe, y en ese sentido acompañamos al quejoso o al informante para actuar de manera objetiva, pero también acompañamos de manera empática, como tú lo decías,
al psicólogo o a la psicóloga, porque definitivamente en este momento de un proceso deontológico y bioético, pues tenemos que ser suficientemente asertivos. Y suficientemente asertivos, para poder redondear la idea, significa ser objetivos, aproximarnos no a la queja, no al informe exclusivamente, sino a los hechos basados en datos y pruebas que realmente podamos demostrar. Ese es nuestro primer proceso o nuestro primer desafío de deliberación ética, diría, aproximarnos de manera objetiva a los hechos. Y no se trata de aislar a los hechos como si los hechos no hubieran sido dados dentro de un contexto situacional. Conocer muy bien la situación dentro de la cual se produjeron los hechos, porque los hechos pueden hablar mal del ejercicio profesional de un psicólogo, pero mirados en una situación particular, puede ser que los hechos se deban revisar desde otro punto de vista completamente diferente. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra deliberación ética arranca por ahí y transcurre a lo largo de todo el proceso. Claro, claro, claro. Y totalmente de acuerdo, y retomo de tus palabras toda la perspectiva de los hechos empatizantes, porque finalmente ese dilema que nos indicabas ahora nos puede llevar también a lograr identificar cuándo, por ejemplo, una perspectiva psicológica, digamos, desde las intervenciones, las técnicas varían según también nuestros diversos modelos teóricos desde los cuales se despliegue una intervención, ¿sí? Entonces, esa diferencia también es dilemática en la medida en que debemos cuidar también ese respeto por las diferentes perspectivas que acogieron esa intervención y que seguramente tienen unas técnicas, unos instrumentos, unas formas de interacción diferentes a otros modelos. No podemos también únicamente valorarlo desde una perspectiva teórica, sino ser muy capaces, como lo decías ahora, de tomar esos hechos, no solamente como pruebas sueltas, sino cómo lograr observarlos como hechos empatizantes, o sea, como integrados, donde desde la misma perspectiva teórica que el psicólogo acogió para el inicio de su intervención, hasta la queja misma. Entonces, eso permite que el respeto también y la autonomía estén como base del análisis de un proceso, tanto por el respeto mismo del tipo de enfoque que acoge esa intervención, la autonomía misma del psicólogo que realiza esa intervención, pero lógicamente que no porque esté este enfoque o esta técnica acogida desde este enfoque, deban evitar algunos principios y deberes propios del ejercicio profesional. Entonces, esa es la perspectiva que quería complementar de lo que muy bien nos anotabas, de toda esa deliberación, diríamos, casi que podríamos decir como ecológica o sistémica, donde integramos todos los elementos de ese expediente, pero desde una perspectiva basada en el respeto y la autonomía, porque no podemos tampoco como magistrados, por ejemplo, si tenemos un lente de un enfoque, observar ese caso desde ese enfoque, sino desde el hecho que sucedió. Y eso acoge todas las variables que tú anunciabas ahora en la intervención. Y eso que tú acabas de llamar como la ecología de nuestra labor, creo que tiene una doble justificación o una doble explicación. Y es que nosotros, por un lado, tenemos que ser garantes ante la sociedad del buen ejercicio de la psicología. Y si el ciudadano que utiliza los servicios de un psicólogo o de una psicóloga sabe que el psicólogo como profesional está obligado a un ejercicio ético de su profesión y que tiene un ente que está velando por el ejercicio deontológico y bioético de la psicología en Colombia, pues entonces en ese sentido el usuario, el ciudadano se va a sentir más confiado, más tranquilo, se va a sentir respaldado, y en caso de que perciba algo inusual o algo inconveniente en la atención psicológica, pues
sabe que hay un escenario al que puede acudir para preguntar si hay alguien que le responda por el buen ejercicio de la psicología. En ese sentido, nosotros somos miembros de un sistema que garantiza el buen ejercicio de la psicología. No somos los únicos, por supuesto, pero contribuimos a esa garantía. Y por otro lado, parte de la garantía es que nuestras decisiones estén fundamentadas en lo legal. Como ya lo mencionó Orlando, como tú lo subrayaste, estén realmente siendo coherentes con el respaldo legal. ¿Y eso qué significa? Que la Constitución Nacional y la ley protegen a todos los ciudadanos de igual manera, o deberían proteger a todos los ciudadanos de igual manera. Entonces, en nuestras decisiones, nosotros tenemos que preservar los derechos, es decir, las libertades de todos los ciudadanos que están involucrados en la atención psicológica, es decir, el cliente o el usuario o el paciente, y por otro lado el psicólogo o la psicóloga, y puede ser que otras personas alrededor de esa relación entre el psicólogo y los individuos, o entre el psicólogo y las comunidades o los grupos que atiende. ¿Qué resaltarían que fue el aprendizaje posterior allá a la práctica, al entrar en los tribunales, al ser magistrado? ¿Cuál es ese aprendizaje que resaltarían y que quisieran comentar con otros practicantes de la psicología que no tienen esta experiencia? Pues realmente como muy bien lo anotábamos ahora en las conversaciones con Alberto, y como muy en armonía a lo que indicábamos, es cómo estamos realmente reflexionando de velar por el cuidado de la profesión, del ejercicio profesional, no para evitar sanción, sino porque nuestra responsabilidad como psicólogos, desde que recibimos el diploma, estamos comprometiéndonos con otros, con una sociedad, con nosotros mismos y con el buen nombre de una profesión. Y eso haría y hará que desde esa perspectiva de reconocer la responsabilidad y el compromiso tan grande de nuestro rol como psicólogos, hará que de nuestra práctica demos los más altos estándares en cualquier campo. Eso quiere decir alto estándar tanto en que me capacito en las tendencias que bajo la evidencia nos indican que es la mejor ruta posible de intervención. Alto estándar me indica también que conozco cuáles son las recomendaciones debidas cuando incursiono en nuevas praxis, por ejemplo, en la telepsicología. Eso indica también que el alto estándar también está en capacitarme y estar al tanto de lo que una regulación establece, como nuestra ley 1090. Es decir, ¿qué es un deber? ¿Qué habla sobre la investigación en humanos? ¿Qué habla el colegio sobre las prácticas en diferentes campos? ¿Qué habla el colegio sobre el consentimiento informado? ¿Qué habla el colegio sobre los archivos electrónicos, la información, el manejo de la historia clínica? ¿Qué habla el colegio sobre el secreto profesional y la confidencialidad? Entonces, eso es un indicador de los altos estándares. Entonces, desde la lectura de un ejercicio profesional que no espere a que debo hacer esto bien para evitar ser sancionado por un tribunal, desde la lectura mejor de debo hacer esto bien porque me he comprometido social y a nivel individual con mi ejercicio como psicólogo, hará que cada acción diaria que hago como psicólogo esté orientada a los más altos estándares del cuidado de nuestra profesión, del usuario, del empleador también, de la sociedad en general, como parte de nuestro ejercicio profesional. Sí, yo agregaría, Andrea Liliana, que todos los psicólogos elegimos estudiar psicología en algún momento porque de alguna manera queríamos hacer el bien a otros. Desde ese punto de vista nos animaba una positiva motivación, un buen deseo de servir a otros. El ejercicio profesional implica mantener en todo momento a lo largo de nuestra carrera esa intención de ayudar a otros, de cuidar a otros, de hacerles, de ayudarles con algún bien.
creo que valdría la pena subrayar, digamos, como 5 puntos que ha generado para mí, por lo menos, el ejercicio de la reflexión ética alrededor de estos procesos que vemos en los tribunales, y lo convertiría como en 5 recomendaciones para los psicólogos, bien sea recién egresados, que están próximos a egresar o incluso que llevan ya varios años de ejercicio profesional. Uno es que mantengan y fortalezcan la idoneidad profesional. Es decir, la idoneidad profesional se demuestra inicialmente con el título, pero después de varios años ya no se puede seguir demostrando simplemente con el título. Hay que demostrarlo como un aprendizaje a lo largo de la vida. Segundo, que garanticen siempre el cuidado de los sujetos, bien sea los individuos, los grupos, las comunidades, las organizaciones que tengan a su cargo. Es decir, que sean competentes en el ejercicio de la psicología. Tercero, que garanticen siempre el respeto a las libertades, es decir, a los derechos de los usuarios, de los beneficiarios o de las personas cercanas a los beneficiarios, la familia, el grupo de colegas, el grupo de compañeros, los vecinos, lo que sea, según los diferentes contextos de la psicología. Cuarto, que estudien, como tú lo insinuabas claramente, estudien el código deontológico y bioético de la psicología, es decir, que estudien la ley 1090 de 2006 y que tomen medidas correctivas o preventivas en su ejercicio profesional si detectan que puede haber algunas fisuras deontológicas o bioéticas en su actuar profesional. Eso se puede remediar a tiempo. Y quinto, que en caso de duda siempre consulten con colegas, con supervisores, con profesores, con el sitio web del Colegio Colombiano de Psicólogos, con el sitio web de Ética Psicológica. Es decir, con tantas instancias que se pueden consultar hoy en día para reflexionar acerca de nuestras propias posturas éticas. Gracias. Estos espacios los propiciamos precisamente para generar reflexiones éticas en toda la comunidad de psicólogos. Por esta razón, antes de terminar, quisiera invitarlos y a todos quienes nos están observando a nuestro 5º encuentro de ética psicológica, Violencias basadas en género, que se desarrollará como un ciclo de conferencias los días 13, 15, 20 y 22 de abril. Nuevamente, muchas gracias por tu participación, por compartir este espacio y por esta experiencia sumamente enriquecedora. Gracias, Orlando. Gracias, Andrea Liliana. Muy bien. Yo también estoy muy satisfecho. Sí, Alberto, muchas gracias. Y Orlando también muchísimas gracias, ¿no? Sí, hasta la próxima.